Voces de Luz. ¿Y quiénes hemos mirado hacia nuestro alrededor esta mañana? ¿Sí? Vamos a levantar la mano, los que hemos mirado hacia nuestro alrededor. Mirar con conciencia qué es lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro día a día. Es interesante que en muchas ocasiones nosotros miramos y decimos buenos días Dios, como decía la palabra diaria de hoy, ciertamente. Y ese buenos días Dios que sale desde un corazón agradecido, que sale desde un espíritu de gratitud. Y hace unos días atrás, específicamente hace par de días, yo presencié una experiencia con una persona muy allegada a mí que me hizo reflexionar sobre ese buenos días Dios. Porque en ocasiones en nuestras vidas todos tenemos que escuchar palabras y comentarios que no son muy positivos. Podemos decir que son ocasionalmente negativos. Porque en ocasiones no importa lo duro y lo esforzado que tú intentes hacer una cosa, no puedes satisfacer a todo el mundo. Siempre va a haber personas críticas e inclusive personas que son parte de tu vida, que siempre son parte del problema y nunca de la solución. ¿Sí? Son personas a las que tú ocasionalmente le estás expresando algo y sin tú terminar le ves la cara. Están esperando ya el momento para rechazar, para refutar tu idea o traer negatividad. Porque no solo es lo que se dice, sino cómo se dice y cómo lo expresas, porque hay otro tipo de lenguajes, ¿no? En ocasiones estas palabras vienen de un compañero, vienen de un jefe, vienen de una pareja, y puede que no digan ni siquiera una palabra, pero no celebran nada de lo que hayas hecho. Por más que te esfuerzas, no celebran nada de lo que haces. Lo que hacen otras personas sí es celebrado, pero lo que haces tú no. Yo en mi vida he conocido a algunas personas así. ¿Soy yo el único aquí que conoce personas así como las que estoy mencionando? No. Ok. Entonces, estamos partiendo de un punto en común, ¿verdad? Sí. Ok. Conocemos a algunos, conocemos a estas personas. Pero yo les invito a pensar que esas personas están en nuestras vidas porque vienen a ser unos maestros. Vienen a ser nuestros maestros. Como les dije hace par de días, pude experimentar en una persona muy querida una situación en la que vi que esa persona fue tratada en unos términos peyorativos, despectivos y podía decir que hasta insultantes. Y yo estaba viendo la escena como un observador con sentimientos, por los sentimientos que me atan específicamente a mi hermana. Y lo sentí como que era para mí. Por eso convertí la historia como en algo personal. Y yo me di cuenta que yo me había preparado mi día. Y yo dije, buenos días Dios por la mañana. Y hice mi meditación, hice mi trabajo, hice mi oración. Y sin embargo, en ese momento me sentía que estaba a punto de descarrilarme, a punto de salirme de mi línea de conducta. Yo me sentí mal, sentí pena ajena. Han oído hablar de eso, ¿verdad? Sentir pena ajena. Sentí pena por lo que estaba pasando mi hermana. Y observé que ella quería disculparse continuamente por algo que en realidad ella no había ocasionado. Y traía continuamente ante esas personas maneras y formas de satisfacer a esta persona para que no estuviera enojado.
Y esta persona, este hombre, en medio de su ira, con cada persona, con cada alegación que mi hermana le hacía, lo que hacía era echarle más leña al fuego. Cada vez estaba más enojado. Cada vez que mi hermana intentaba de arreglarle un poco la situación, él se ponía peor. Entonces me percaté, como observador, que en ocasiones, y aplicándolo a mí, yo he intentado satisfacer una necesidad de otra persona para que la persona sea feliz, sin percatarme que en realidad esa es una experiencia de esa persona que está aprovechando la oportunidad para expresar su ira, toda esa negatividad, porque viene de alguien, de algo adentro y le expresa contra alguien para tener algo contra lo cual dejar ir su frustración. Y en muchas ocasiones nos pasa así, con compañeros, con jefes, y sabemos que tienen actitudes que de momento explotan, y sabemos que no viene de esa situación, que viene de otra cosa, algo más adentro. En ese momento yo me pregunté, ¿qué situaciones y qué angustias estaría pasando este hombre que está tan lleno de ira? Eso fue lo que yo me pregunté. ¿Qué es lo que él está pasando? Y mi respuesta inmediata fue, el sentimiento de ira que él está mostrando viene desde el temor, viene desde el miedo. El miedo es la fuente principal de esa reacción. Esa fue mi conclusión. Y llegué a esa conclusión porque en realidad si este señor conociera a mi hermana, pudiera darse cuenta de que es un ser tan bello y tan hermoso que no merecía todas esas palabras. Y el miedo es una sensación muy necesaria y muy importante, porque el miedo es esencial para nuestra supervivencia. El miedo viene con nosotros desde nuestro origen y nos permite, cuando nosotros sentimos miedo ante una cosa, pues evitarnos situaciones de peligro. Es decir, que hay un miedo, un cierto nivel de miedo que es saludable, un cierto nivel de miedo que nos protege, que viene desde ese instinto natural en cada uno de nosotros. Generalmente el miedo es la respuesta natural a una amenaza a nuestro alrededor. Pero el miedo también puede tener otras connotaciones. El miedo puede venir de fallar en querer controlar todo lo que pasa. Porque en ocasiones nosotros en nuestras vidas actuamos como estas personas que se dedican al área de química y de investigación y creamos un laboratorio de vida donde todo es controlado, donde todas las reacciones que van ocasionando son controladas por el laboratorista. Y nosotros a veces queremos nuestra vida de esa manera. Entonces el miedo puede convertirse en un factor muy negativo cuando nosotros tenemos miedo porque no controlamos lo que está a nuestro alrededor. Cuando sentimos esa clase de miedo, el miedo puede ser paralizante. Pero el miedo tiene otras partes. Ese miedo te puede ocasionar enfermedad, porque ese miedo te puede traer que tu sistema inmunológico se sienta bajo presión, que te produce un estrés, eso reduce tu energía y reduce tu inteligencia, tu capacidad de creatividad y de enfoque. Ese miedo te hace ver las cosas negativamente y probablemente te haga fracasar en todo lo que no hagas. Cuando todo eso yo lo analicé,
yo caí en cuenta que esto no tenía que ver con mi hermana, pero sí tenía que ver conmigo. Por un concepto que yo entiendo, que no es un concepto unity, es un concepto de Kabbalah, donde si yo veo algo es porque yo estoy en capacidad de hacer algo, por eso o porque eso está en capacidad de enseñarme a mí algo. Por lo tanto, yo dije, esta experiencia yo la tengo que aprovechar para mí. Y me di cuenta que yo podía elegir que esa situación me arruinara el día, porque ya empezaba a arruinarme el día. Yo dije, no voy a permitir que esta situación traiga una reacción de amargura en mí. Sentí que estaba a punto de perder mi gozo en el sentido espiritual de la palabra. Y me recordé del Salmo 45:7 que dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Pero la parte del Salmo que quiero señalar o enfatizar, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Te ungió Dios, no es cualquier Dios que te ungió, es el Dios tuyo, el Dios en ti que te ungió, con gozo sobre tus compañeros. Es decir, estás ungido por esa presencia de Dios en ti. No importa lo que esas personas alrededor de ti. Ninguno de nosotros debe permitir que esa negatividad se nos pegue. Se pegue a nuestro cuerpo. Yo me recuerdo cuando yo vine a vivir aquí, a los Estados Unidos, hace varias décadas, y yo iba mucho a comer donde una tía mía, ya que ha hecho su transición, y que era de esas tías que son el enlace de toda la familia, de toda mi familia paterna, mi tía Marina. Y mi tía Marina, en ese entonces que yo recién acababa de llegar, era continuamente con un cuidado de no usar mucha grasa, porque allá toda la familia, la generación bien mayor, el colesterol, etcétera, etcétera. Y entonces ella estaba continuamente usando unas ollas que salieron para ese entonces, que decían que no se pegaba la comida, que eran unas ollas de teflón. Y tía Marina usaba esas ollas para cocinar. Yo me recuerdo que en febrero, creo que fue, yo hablé y hice una alegoría sobre unas sartenes, que estábamos refiriéndonos al tamaño de la sartén que nosotros tenemos. Sí, yo creo que estabas aquí, ¿sí? Que tú nos estabas visitando de Puerto Rico. Sí. Y en conversación con JC me acordé el otro día. Y pues yo traje la olla que traje el otro día, para recordarme, traje la chiquita. Traje la chiquita, porque lo que hacía mi tía Marina era que ella cogía, y entonces ella descubrió que había una cosa que en ese entonces se llamaba el pan y ahora tenemos mazola, y le hacía así para que no se pegara. Cuando yo me acuerdo de esas cosas de mi tía Marina, yo puedo pensar que nada de lo que pase a mi alrededor se tiene que pegar, que yo soy como un sartén, pero en mí no se va a pegar nada. Que si yo pudiera, me echar spray todas las mañanas para que todo me resbale, ¿verdad? Y en realidad, cada uno de nosotros debiera convertirse en una olla de teflón y cada mañana salir así, ¿no? Pues ustedes saben lo que yo hice cuando pensé todos estos pensamientos. Yo dije, hay una afirmación poderosa. Y en el momento que ya me estaba exaltando, dije, nada ni nadie puede turbar la paz de mi alma. Vamos a repetirlos todos. Nada ni nadie puede turbar la paz de mi alma. Podemos dar gracias, señores, mis amados, al comenzar el día. Y podemos dar gracias y afirmar que no importa
importa lo que pase y que no importa lo que digan, yo no voy a ser reactivo. Yo voy a ser proactivo. Y ser proactivo, para ponerlo en un lenguaje común, les voy a dar un ejemplo de proactividad. Yo me subo en ese elevador de mi edificio continuamente. Tuve la visita de unas amistades que estuvieron pasándose días en mi casa y observaron que yo me subía en el elevador y bajaba con ellos y yo daba good morning, buenos días, y nadie contestaba. Y entonces un día, 2 o 3 días después me dijeron, oye, pero tú saludas y los demás no te contestan. Y yo le dije, porque yo soy educado. Yo no voy a dejar que esas personas me conviertan en un maleducado. Porque yo soy distinto y diferente. Y ese es el título del servicio de hoy. Distinto y diferente. Cada uno de nosotros es distinto y diferente. Cuando yo era pequeño, yo quería bailar. Mi mamá es muy bailadora, muy fiestera. Pues yo quería aprender a bailar y estaba aprendiendo, pero parado sobre los pies de mi mamá, prácticamente. Porque no acoplaba, no daba un paso bien, y ya yo estaba creciendo en la juventud, estudiaba música, tenía sentido musical, pero mis pies no se acordaban del ritmo. Nada que ver con eso. No sé si todos los músicos bailan, pero en mi caso no se daba en ese momento. Y mi mamá, que es muy divertida, pero mi papá era un hombre muy serio, y tenía un humor que yo llamaría agrio, un humor sarcástico a veces, y se reía de mis intentos de bailar. Y me decía que yo prácticamente debía tener 2 pies izquierdos. Y me hacía motivo de algunas burlas. Mi papá siempre fue un hombre muy positivo, pero como a él no le gustaban las actividades fiesteras y a él le gustaba que yo fuera como él, pues me tiraba esas indirectas para sembrar en mí esa duda de que yo pudiera bailar. Entonces yo le preguntaba a mi mamá, ¿y será que yo voy a aprender a bailar, mami? Yo creo que yo no voy a bailar, porque yo salía a mi papá. Y mi mamá me decía, no, tú sí vas a aprender a bailar, porque tú sacaste lo mejor de tu padre, pero también sacaste lo mejor de mí. Y yo soy bailadora. Entonces, eso me recuerda una historia de una señora muy cristiana, que siempre estaba en relaciones tirantes con su esposo. Y ella pensaba que la familia de ella, la parte de la familia de ella era la familia mejor. Y que la parte de su esposo no era una familia muy buena. Y el esposo pensaba lo inverso. El niño de la casa llega un día y le dice a la mamá, mamá, he estado estudiando con papá la teoría de la evolución. Y dice la madre, ¿es así? Dice, sí, papá dice que descendemos del mono. Y ella lo mira y le dice, será por la familia de tu padre, por la mía no. Entonces, ciertamente, volviendo al baile, yo aprendí a bailar. Y aprendí a bailar porque tuve esa idea positiva. Aprendí a bailar de tal manera que me gané la mitad de la beca de la universidad por bailar en el grupo de baile folclórico y la mitad por cantar en el coro. Eso estudié de gratis. Pero ahí no para. Yo bailaba, pero era un gordito, trabadito, y el director del grupo de baile me ponía al final, porque todos los demás eran bien flacos, ¿sí? Y bien bailadores, adelante. Sin embargo, ustedes saben que en esos bailes folclóricos a veces hay vueltas, las personas pasan por el frente. Cuando nosotros bailábamos en los auditorios, cuando yo pasaba por el frente,
la gente se ponía de pie y gritaban, el gordito, el gordito, el gordito. Entonces yo, que era el último de la cola, era el que llamaba más la atención. O sea, cada uno de nosotros somos distintos y diferentes. Cada uno de nosotros tenemos talentos y dones que expresar. Como hemos visto con estas historias, cada situación en nuestra vida viene porque somos distintos. En realidad en Unity nosotros reconocemos esa diversidad, diversidad de colores, diversidad de culturas, de orientación sexual. Nosotros honramos todas esas diversidades, pero también honramos nuestro segundo principio, que dice que esa presencia de Dios está presente en cada uno de nosotros. Entonces la buena noticia es que todas esas circunstancias están en nuestra vida para educarnos, para hacer que nosotros crezcamos. Y aprendemos la lección, pero también tenemos que seguir adelante. Y no podemos dejarnos pegar de la sartén. Y entonces decimos, ¿cómo es que dijeron ahorita? Nos resbala. ¿Sí? Dijeron eso, que nos resbala todo. Pues, ¿y qué tal si nos ponemos un poquito de vaselina para resbalarnos? Que nos resbalen las cosas. Un poquito de crema. Un poquito de crema. Si tú tienes un problema a nivel de tu familia, a nivel de tu jefe, pues ponte vaselina y mira, ya te la lleva. ¿Sí? JC. Tienes aquí para que te unte y te resbale todo. ¿Y quién tiene por aquí una situación que quiere que le resbale? Como el quimbombó, dice aquí. En República Dominicana dirían como el bolondrón. Allí va uno por allá. Y entonces, nosotros podemos y tenemos la alternativa de untarnos algo para que todo nos resbale. No se crean que los de este lado no tocan, porque por aquí hay muchas caras que están pidiendo. Sí. Por aquí hay caritas que están pidiendo que nos resbale todo. Pero ese que nos resbale todo, lo que significa es que nosotros no nos dejamos apegar a las circunstancias que impiden que nosotros mostremos lo mejor de cada uno de nosotros. No podemos permitir que un agente externo pueda turbar la paz de nuestra alma. Cuando un jefe es irrespetuoso, nos resbala. No vamos a dejar que esas energías nos perturben, porque cada uno de nosotros somos distintos y diferentes. Y podemos decir, lo decimos jocosamente, porque con este juego nos recordamos de una verdad, que nada ni nadie puede turbar la paz de mi alma. Vamos a repetirlo de nuevo. Nada ni nadie puede turbar la paz de mi alma. Recuerda que mientras más exitoso seas, más oportunidades de aprendizaje vendrán para que sigas superándote. Pero más allá de esas diferencias externas, lo que nos hace distintos en realidad es la manera en que nosotros expresamos a Dios. Eso es lo que nos hace distintos. La forma y la manera en que nosotros permitimos que Dios se exprese. Porque la creación divina es un sorprendente prisma de diferentes colores. Y la luz se descompone y cada uno de nosotros es parte de un maravilloso vitral cósmico que está compuesto de distintas figuras, de distintas formas, de distintos colores. Somos distintos y diferentes, pero si uno de nosotros falta, el vitral no estaría completo. Entonces, tenemos que tener unidad en la diversidad. La Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Es decir, si nosotros creemos en que Dios se está expresando a través de nosotros, ningún jefe nos puede avergonzar. Ningún familiar nos puede tildar de que no podemos hacer esto. Ninguna circunstancia externa nos puede
mostrar que somos incapaces. Y nos dice, porque no hay distinción entre judío y griego. Esas eran las grandes distinciones de esa época. Hoy en día podemos decir, no hay distinción entre cada uno de nosotros, entre las diferentes maneras de pensar. Pues el mismo Señor es el Señor de todos. Es el mismo Dios presente en cada uno de nosotros, abundando en riquezas para todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el nombre del Señor? El yo soy. La presencia yo soy en ti. Es decir, nadie, absolutamente nadie, te puede hacer daño con críticas. Tú aceptas los aportes constructivos. En lo externo somos diferentes, pero en el espíritu todos somos uno. No sabemos dónde comienzo yo y dónde comienzas tú, porque el campo energético se mezcla. No podemos pensar que ser distinto y diferente no es ser como los demás. Nosotros tenemos que honrar esa diversidad. Y me recuerda un cuento de un hombre muy preocupado porque deseaba que su pareja fuera como él, quería que su esposa fuera como él. E inmediatamente oraba y oraba y se dedicaba a oración por ese cambio. Pero también ellos habían decidido que iban a tener unas vacaciones para Hawái. Y entonces él se pone a caminar un día solo, solitario, a la orilla del mar. Vivían en la costa oeste. Y a la orilla del mar está caminando y está orando. Y de momento Dios le dice, mi hijo, ¿qué es lo que tú quieres que estás tan insistente, ¿no? Con la oración. Y entonces le dice, ay, es que mi esposa y yo quisiéramos ir a Hawái juntos. Yo le tengo miedo a volar y ella le tiene miedo al mar. ¿Tú crees que nos podrías hacer un puente desde aquí hasta Hawái para que nosotros llegáramos allá manejando? Y entonces Dios le dijo, oye, eso está difícil. La profundidad del océano, la distancia, la cantidad de millas. Está muy difícil que yo pueda hacer eso. Pídeme otra cosa. Y entonces él le dice, bueno, en realidad te voy a pedir algo distinto. Haz que ella sea como yo. Y entonces Dios le contesta, ¿de cuántos carriles quieres la vía? ¿De 2 o de 4? Cuando Jesús comenzó, lo que más le criticaron eran los que le conocían, porque no podían creer las nuevas capacidades que Jesús fortaleció. La gente se preguntaría, ¿quién es? Este no es el hijo del carpintero. Este no es Jesucito, el de allí de la esquina. ¿Y qué es esto? ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Jesús se movió de un espacio de no tolerancia a uno de aceptación. Él se fue, él se movió de donde estaba. Así puede ser con nosotros. Necesitamos movernos en ocasiones. Necesitamos no enfocarnos en lograr la aceptación de los demás, sino la comprensión espiritual de lo que realmente nosotros somos. Y recuerda, Jesús se enfocó en su labor. Yo imagino que Jesús diría, en cualquier momento, nada ni nadie puede turbar la paz de mi alma. Nosotros podemos ser responsables por nosotros mismos, no por otros. Nosotros no podemos ser responsables por la felicidad de otros, pero sí por la de nosotros, porque somos distintos y diferentes. En el espíritu uno, pero en las formas, cada uno expresando a Dios de manera distinta. Es mi invitación hoy a que frente a los retos de cada día, tú te recuerdes de eso. Para que los que no tocaron cremita, a la salida, yo tengo un recipiente grande de Vaseline Intensive Care para que se lleven su poquito en las manos. Así que en esta invitación enfrentes cada situación de tu vida. Recuerdes que tú eres distinto y diferente. No tienes que ser igual que nadie, pero sí tienes un recurso.
en medio de la turbulencia, afirmamos, y vamos a decirlo juntos, nada ni nadie puede turbar la paz de mi alma. Dios les bendice.